Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast. Y el tema de hoy es súper interesante porque a veces nos compramos la idea de que nos compramos y es un efecto real que se le llama el efecto Pigmalión. El nombre es un poco filosófico, pero ahorita te voy a explicar qué significa esto. Y es cómo las expectativas de otras personas pueden crear la realidad. O sea, estos mensajes que a veces recibimos desde niños o este tipo de creencias que por lo general son limitantes. Pero ¿qué tal si tuviste algún maestro, alguna persona durante tu historia que sí creía en ti y que veía todo ese potencial? Entonces, ese es el efecto de que, por ejemplo, cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina e hizo todas sus obras maestras, como el David, por ejemplo, pues él vio en una piedra esa figura. Él vio todo ese potencial que tenía y él desarrolló en su mente una visión. Pues lo mismo pasa con nosotros, con las personas, con los humanos. Cuando alguien cree en nosotros, es suficiente para que nosotros exponencialmente desarrollemos ese potencial. Entonces, hoy te voy a explicar cómo esas expectativas ajenas pueden crear tu realidad. Y todo empieza del mito a tu mente. Fíjate cómo Pigmalión era un rey de Chipre que esculpió una estatua tan perfecta que se enamoró de ella. Y su fe fue tan intensa que la diosa Afrodita le concedió vida. Esa es la historia griega, esa es la historia filosófica. Y lo que los griegos llamaban magia, hoy lo llamamos psicología. Y es una psicología de programación, la capacidad de transformar la materia a través de una expectativa inquebrantable. Y también hoy sabemos el efecto de esta parte cuántica de un campo que no podemos notar, pero donde nosotros cuando expresamos ese tipo de pensamientos, cuando hay gente que cree en nosotros, pues se empieza a desarrollar todo este sistema de una creencia positiva. En este caso estamos hablando de creencias positivas, pero lo mismo puede pasar en el lado opuesto, en el lado negativo, así que aguas, pero son creencias. Fíjate lo que estoy diciendo, no es una verdad, así que aguas, porque cuando a nosotros nos dicen cosas negativas, cuando somos niños, creemos que es una verdad. Todavía no tenemos esa capacidad desarrollada para distinguir qué es lo real y qué es algo que una persona piensa y simplemente lo piensa porque también es una herencia que han tenido. Entonces, hay un experimento bien padre en Harvard en 1960, o sea, hace ya un buen tiempo, 6 décadas, donde Robert Rosenthal separó a las ratas idénticas en dos grupos, unas que les llamó inteligentes y otras que les llamó torpes, ¿no? Las ratas inteligentes aprendieron el laberinto más rápido. La única diferencia fue la creencia de los investigadores. Fíjate cómo influye hasta en un animalito las creencias que nosotros podemos tener de ese animal. Entonces, por eso no es bueno poner etiquetas, por eso es peligroso decirle a las personas palabras tan fuertes como eres tonto, eres tonta, eres flojo o floja. Una cosa es que le digas que está teniendo un comportamiento de flojera y otra cosa es que le digas que sea floja. Aguas con las etiquetas. A veces se nos va, somos humanos, pero aguas. Puedes corregir y puedes decir, bueno, no es que seas floja, simplemente es que no sé por qué has estado tan pasiva o tan pasivo, ¿no? A nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa con
más experimentos que se hicieron y esto todo fue en la década de los 60. Entonces, la profecía en el aula, por ejemplo, aquí se le dijo a los maestros que el 20% de los alumnos eran genios en potencia y en realidad fueron elegidos al azar, así de simple. El resultado, la expectativa del maestro creó una nueva realidad intelectual, donde hubo unas personas que tenían puntos de coeficiente intelectual mucho más alto, como se ve en la gráfica, hasta 27 puntos más alto que el grupo control. Y fíjate, esto es una diferencia muy grande para simplemente tener una expectativa de tus alumnos. Entonces, tal vez podríamos hacer ese ejercicio hoy. Si eres profesor, inténtalo, no pierdes nada, separa a tus alumnos, ponlos así como en un grupo de control y nada más ve el resultado que puedes obtener con la expectativa que puedes tener. Imagínate que si divides a ese grupo a lo mejor en 15 y 5, pues esos 15 que tú tienes la expectativa de que van a ser genios, pues ya tienes un grupo prácticamente de genios y solo separas a 5. Y a lo mejor esos 5 no son tan al azar. A lo mejor esos 5 son esos alumnos que probablemente te dan demasiada lata y pues ni modo, ¿no? A lo mejor se ganaron esa separación, por así llamarlo. Y es un experimento nada más. Lo puedes hacer en una sola clase y ya, ¿no? Es una idea que te doy simplemente para comprobar el poder de nuestras expectativas. Ahora, ¿qué pasa en la parte de nuestro cerebro y cómo vamos creando esa biología de la esperanza? Y esto también se investigó y tiene mucho que ver con uno de los libros que a mí me encanta, que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y él cuando estudiaba estos campos de concentración, pues se daba cuenta que había una distinción entre las personas que sobrevivían y las personas que pues simplemente iban muriendo, ¿no? Por toda esa, pues, ese trauma que estaban sufriendo, que obviamente son cosas impresionantes que ahorita ya es complicado imaginárselas, pero en esa época pues pasaba mucho más común. La corteza prefrontal es la zona de la confianza que libera dopamina y optimiza la resolución de nuestros problemas. Y eso te lo he mencionado N cantidad de episodios, N cantidad de veces. Yo espero que el concepto de esta corteza prefrontal ya sea mucho más claro y mucho más pues familiar para ti. Y también últimamente he mencionado mucho este sistema activador reticular, el SAR, no es el SAT, o sea, no te confundas con los impuestos y con Hacienda, aunque ya sabemos que nada más está molestando, sino ubícate en este sistema de nuestro cerebro y ese sistema es tu filtro. Acuérdate, es un embudo, es un filtro y el cerebro va a filtrar la realidad para encontrar oportunidades. Si lo usas en positivo, va a encontrar cosas, posibilidades, oportunidades. Atracción no es la ley de la atracción, es un sistema de filtro que funciona y vas a empezar a ver más lo que tú deseas. O sea, tus deseos son órdenes para el universo. Y la energía es la otra región el del cerebro y estas tres regiones forman la biología de la esperanza y es el apoyo emocional que inyecta glucosa y oxígeno. Son tus ganas de superarte, son tus ganas de crecer, son tus ganas de no dejar propósitos en un papelito o en, ¿cómo se llaman? Los rituales de Año Nuevo. Son esas ganas y es esa energía que todos los días tienes y sí puede haber días en que tengas un poco de flojera, pero te gana más tu sentido de identidad que estás creando, tu nueva identidad que estás creando. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres verdades fundamentales. ¿Cómo operamos como arquitectos de la identidad ajena? Bueno,
Fíjate lo que pasa aquí, una lupa, un cincel y la visión que tienes. La lupa es una clave para decirte a ti que tus lentes, tus ojos, tu vista, tu visión de las cosas en alguien, y pues obviamente ser tú, y puedes funcionar como una persona que alimente la transformación en otra, va a crear este efecto Pigmalión. Si tú ves potencial en una persona por su actitud, por las ganas que tiene de superarse, pues tú tienes ese poder de diseñar y esculpir a esa persona, por así decirlo, simplemente dándole una oportunidad y creando esa visión de que esa persona puede superarse, nada más por un pequeño empujoncito que tú le des, una pequeña ayuda que tú le des, que a veces nos cruzamos con gente totalmente extraña y una palabra de nosotros, creer en una persona, creer que si puede decirle, yo veo en ti todas estas cualidades, deberías de empezar a trabajar en ellas, puede cambiar la realidad de esa persona y puedes ser tú la única persona que le ha dicho eso en mucho tiempo. Entonces, tratemos de ser más proactivos y de ayudar a este tipo de personas que a veces nos demuestran también, pues, esa energía de cambio. Y todos nos hemos topado con personas así, meseros, personas que a veces están en un gimnasio haciendo la limpieza, eh, alguna persona que trabaja de Uber, un profesor, etcétera, un alumno, por supuesto, y todas esas personas son potencial de crecimiento y todos somos y tenemos potencial de crecimiento. Y tú eres el primero que debes de generar este efecto de magnificar. Y no es eh, ególatra y no es volverte narcisista, no es ese tipo de creencia. Simplemente es empezar a destruir las creencias negativas y limitantes y a construir unas nuevas creencias positivas a través de ese filtro del SAR. Entonces, no somos islas, no estamos aislados, no vivimos en una montaña. A lo mejor alguien que me está escuchando, pues, puede ser que sí, pero la mayoría de la gente no vivimos aislados completamente. Y entonces somos espejos de la gente. La teoría del yo espejo de Cooley es uno de los investigadores que dice que no descubrimos nuestra identidad en la soledad, sino la construimos basándonos en cómo nos ven los demás. Y fíjate aquí lo que estoy diciendo, porque funciona en positivo y funciona en negativo. A veces tenemos círculos sociales y familiares donde son círculos conformistas o son círculos negativos, a pesar de que son nuestros círculos más cercanos. Y esos círculos nos empiezan a espejear y nos empiezan a meter en un ambiente de comodidad, de no querer crecer, de así estamos bien, sobreviviendo estamos perfectos, viviendo al día estamos perfectos. Pues, ¿de qué se trata la vida? De disfrutar, ¿no? Entonces disfrutemos y no nos preocupemos de nada y pues sigamos viviendo y haciendo prácticamente nada, ¿no? Más que coexistir aquí. Entonces, aguas, porque ese yo de espejo va a atraer más gente así, y te vas a rodear completamente de gente que no tiene ni la más mínima intención de crecer y de superarse. Y te pongo el ejemplo opuesto. Cuando te pones en lugares, en ambientes donde la gente te está retando, te está empujando y te ayuda a crecer y cree en ti y ve potencial, entonces exponencialmente te vas a disparar. Y esto
Es algo que se ha visto muchísimo y que se usa, por supuesto, en los equipos de alto rendimiento, en los deportes. Y yo que mucho tiempo estuve practicando un deporte amateur y metiéndome a competencias sobre en natación y todo esto, pues soy uno de esos ejemplos vívidos de que cuando estaba dentro de estos equipos, cuando estaba con todas estas personas, todos ellos me inyectaban esa energía de superarme, de crecer y prácticamente todos los equipos en los que estuve, todas las personas que conocí que hacían deporte y que tenían estas competencias y que me los encontraba en torneos, en campeonatos nacionales de natación, en competencias de mar abierto, etcétera. Todas estas personas eran y son exitosas. ¿Cuál es el común denominador? El ambiente del que te estás rodeando. Si te rodeas de mediocridad, pues lamento decirte que en muchas ocasiones se te va a pegar. Entonces, aguas. Tú no solo observas a tu equipo, a tu gente, tú les devuelves la imagen también de quienes son. Entonces, estás constantemente espejeando tu realidad y tu realidad se crea de las personas de las que te rodeas. Te lo vuelvo a repetir. Entonces, ve siendo más selectivo en la gente con la que te rodeas, en la gente con la que tienes más contacto. Y la pandemia hizo una limpieza también de ese tipo de gente, porque mucha gente, muchas veces cuando nos aislaron, pues esa gente a veces se separó y se perdió o cambió y simplemente, pues si tú seguías creciendo, si tú tomaste la pandemia como un momento de crisis para crecer, en vez de crisis para hundirte, pues ¿qué crees? Que ¡pup! Limpiaste automáticamente tu ambiente, tu gente. Y aunque te hayas quedado con la mitad de las personas, pues qué padre que haya la mitad de las personas que te va a permitir seguir creciendo, ¿no? Entonces, el lenguaje, este es otro de las ideas clave de lo que te quiero transmitir, es el lenguaje es tu cincel. El clima, la calidez socioemocional. ¿Cuál es la inyección que tienes? El input es la inyección, es lo que estás metiendo al sistema, la complejidad de tus retos. Si todos los días haces cosas fáciles y todos los días haces lo mismo, nada va a pasar. Nada va a pasar, no esperes milagros. No existe esa película de la ley de la atracción que aplastado en tu sofá te van a venir las cosas. Eso no pasa. Eso no pasa. Quítatelo de la cabeza porque eso no es cierto, eso es una película y eso es marketing barato. Entonces, lo que sí pasa es que tú filtras, tú atraes, tú creas una visión y tú tienes que hacer algo y tú tienes que ponerte retos y aún que te pongas retos y empieces de poquito y empieces de pequeño, es un reto, pero estás inyectando cosas positivas. ¿Cuál va a ser el output o tu resultado? Pues oportunidades para que respondas, para que te pruebes. La vida te va a traer oportunidades donde te diga, a ver, sí es cierto, ahora sí vas por la buena, ahora sí quieres crecer, ahora sí quieres bajar de peso, por ejemplo, ahora sí quieres crear músculo. Todas esas oportunidades te las va a poner la vida y cada vez a lo mejor te va a ir complicando un poco el sistema, pero se trata de demostrarte a ti mismo. A nadie le estás demostrando nada y no te tienes que sacar fotitos para probarle a nadie las cosas. Simplemente tienes que creer en ti y simplemente tienes que empezar a picar esa piedra y a crear esa escultura que está dentro de ti. ¿Cuál es el feedback? ¿Qué te va a regresar la vida? Pues te va a espejear y te va a regresar calidad en tu retroalimentación. Y calidad en tu retroalimentación es que vas a empezar a ver resultados, que vas a empezar a ver cómo tu cerebro se expande, cómo ya no te quedas en ver videitos bobos, cómo ya no te gusta ver las noticias, cómo ya te da flojera juntarte con gente que se está queje y queje y queje. ¿Cómo, pues
te dan ganas de empezar a leer libros y empezar a hablar de cosas más interesantes que la política o las tonterías que constantemente te están dando los medios de comunicación, ¿no? O redes sociales. Entonces, esa es la calidad que te va a venir. Y número tres, la mirada que tenemos con nosotros, la mirada que podemos tener con otros, es una responsabilidad ética. Por eso yo me cansé de los sistemas mediocres de educación, de prácticamente probé muchísimas instituciones privadas de las, según esto, de más alto nivel, y la verdad es que es una tristeza cómo se ha degradado el sistema para formar personas mediocres e ignorantes, que lo único que hacen es pagar, pagar para obtener un papelito. Y tristemente, pues cada vez hay más y más y más facilidades donde el sistema está corrupto, como varios de los sistemas. Es un espejo otra vez. Aguas, porque es un espejo y es un espejo de la sociedad que se está creando. Entonces, funciona a todos los niveles, lo podemos ver a todos los niveles, pero por eso a mí me encanta hacer este tipo de podcast y por eso he lanzado estas masterclass. Cada mes es una nueva y próximamente te anunciaré ya la de marzo. Entonces, hay un efecto que se llama efecto golem, que son las bajas expectativas destruyen el potencial. ¿Cuáles son las bajas expectativas? Pues haz el mínimo esfuerzo y yo te voy a pasar, porque si no me van a correr a mí como profesor. Ya no puedo yo reprobar, darme el lujo de reprobar a alguien. Y no es que yo como profesor repruebe a alguien, es que esa persona es tan mediocre y es tan floja, y ahí sí aplica la etiqueta, porque ya son adultos, que quieren obtener un documento sin trabajar, copiando, usando la inteligencia artificial para hacer todas las cosas, etcétera, ¿no? Y eso destruye el potencial de cualquier persona. Entonces, por eso es tan grave en dónde está metida ya la educación, que destruye el potencial de la gente y que lo único que quieren son gente ignorante, borregos, borregos que sigan y que no piensen y que se metan a esas, ¿cómo se llama? A esas cosas que pasan en la mañana donde les repiten y repiten lo mismo y lo mismo, ¿no? Pues ya saben, es una tendencia. Y bueno, la historia de IBM, un conserje se convirtió en un director porque un líder preguntó, ¿cuál es tu límite? ¿Tu piel o tu incapacidad de soñar? Nada más por eso. Y como esa historia de IBM, hay muchas. Entre ellas, uno de los coaches que para mí es espectacular y es una persona que pues tiene un potencial impresionante, que es Tony Robbins. Y él, uno de sus primeros trabajos fue justo ser un conserje, limpiar en una escuela el piso. Y de ahí conoció a quien lo fue, ¿cómo se llama? Metiendo al camino de la superación personal o del conocimiento y de todas estas maravillosas cosas que hace él ahora. Entonces, a pesar de que sí sea alguien que tiene muchísima influencia ya por todo el marketing que también tiene, es una persona que tuvo una infancia demasiado fuerte y que independientemente de eso, alguien creyó en él y alguien le dio la oportunidad y vean lo que pasó. Y así hay N cantidad de historias de atletas, de científicos, de muchísimas personas. Mirar el potencial es un acto de liberación para nosotros y para los demás. Entonces, ojalá un día, y estamos viendo muchos cambios, y este 2026 nos ha traído demasiadas sorpresas espectaculares en todo el mundo, y nosotros como país no somos la excepción. Entonces, ojalá poco a poco estemos viendo la caída de estas estructuras
y la creación de nuevas estructuras basadas en verdad, basadas en fe, basadas en valores, basadas en ética, porque últimamente se está perdiendo mucho este tipo de valores. Y el fenómeno de Miguel Ángel es, vi el ángel en el mármol y tallé hasta dejarlo en libertad. Qué padre frase que podrías pegar en donde tú la puedas ver todos los días y creer que tú eres ese ángel y creer que tú todos los días con esos retos, con comprometerte contigo, con nadie más, contigo, vas a dejar en libertad ese ángel que está ahí adentro de la piedra, que está dentro de la piedra y de las paredes que fueron creadas por personas mediocres y que fueron creadas por personas que también tenían un daño y heridas y son ancestrales y es un ciclo y a veces es un reflejo de una sociedad. Entonces, pero eso no quiere decir que todos quepamos en esa caja, porque hay gente que no nos gusta estar en esas cajas. Entonces, tu trabajo no es forzar el cambio, sino eliminar esas barreras, destruir esas paredes para que emerja el yo ideal. Y si estás escuchando esto y si llegaste al final, yo creo en ti y creo en ese potencial y creo que si tienes la capacidad de escuchar todo el podcast, eres una persona que quiere crecer y que está cansada de ser y de estar atrapada en esa piedra. Así que te dejo para que pienses. En el próximo episodio anunciaré la masterclass de marzo, así que no te lo pierdas y ya sabes, suscríbete en las redes, suscríbete en los podcasts, dame un review, escúchalos y evalúame y pon una retroalimentación y pon un comentario y si te gustó y si crees que le va a servir a alguien, pues compártelo. Ese es tu pequeño granito de arena que te cuesta 5 segundos compartir ya algo y que va a hacerle mucho bien a mucha gente que lo necesita más que nunca. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.